lo correspondiente a los avances que se han obtenido de mi tesis, que lleva como título Obtención de mapas de topografía corneal mediante fusión de datos de técnicas múltiples. Mi asesor es el doctor Gerardo Trujillo y mi coasesora la doctora Paloma Guadalupe Mendoza Villegas. Como contenido de esta presentación, primero vamos a ver lo que corresponde al montaje experimental del Harman cuadrado. Luego, los métodos de obtención de frente de onda, los resultados de la aplicación del algoritmo de software para la recuperación del frente de onda, el método que se utilizó para la obtención del error de la reconstrucción, trabajo futuro y avance en los productos entregables. Bueno, en esta diapositiva se muestra en la figura 1 la placa Harman cuadrada que se utilizó. ¿Qué criterios se utilizan en la elaboración o en el diseño de este tipo de placas? Son dos factores principales que influyen en la sensibilidad que va a tener la placa para la detección de aberraciones. Número uno es la cantidad de spots que contenga, y la otra es la separación que hay entre cada uno de los spots. Es decir, entre más spots haya, más sensible es, pero al mismo tiempo, entre más juntos estén estos spots, menos sensible es. Es decir, la mejor combinación es que haya muchos spots y que estén lo más posible separados entre sí. En nuestro caso utilizamos una configuración de 10x10 con separación de 5 milímetros entre cada spot en tamaño real físico. En la figura 2 se muestra un esquema o un montaje de una configuración de un aberrómetro en configuración de Cherry, en donde a partir de un divisor de haz se captura la imagen formada de la placa Harman sobre la esfera. Lo primero que se hizo es caracterizar la placa Harman que se fabricó. Para esto se utilizó una lente doble Gauss de 18 milímetros de distancia focal, con la cual se capturó una imagen del Harmangrama, y a través de la ecuación de la resolución de píxel se obtuvo el tamaño real de la placa Harman. El tamaño real son 8.51 centímetros de alto, y como es cuadrada, pues mide lo mismo de ancho. Se tuvieron que hacer algunas adecuaciones al montaje con respecto a lo que se presentó en el último comité. El primer cambio fue el utilizar, en vez de estar utilizando el divisor de haz que se utilizó en experimentos pasados, que era un divisor pues bastante grande, se decidió cambiar a una placa de vidrio que se denomina vidrio tipo efecto espejo, tipo los que se ponen en las cámaras de policías, que solo puedes ver a través de un solo sentido. Esta placa tiene un espesor de 6 milímetros y dimensiones de 8.5 por 8 centímetros. También se modificó la montura donde se colocaba la esfera de calibración. Antes se utilizaba una montura que se ajustaba apretando, vaya, como si fuera
tipo resorte, pero las dimensiones de estas impedían que yo pudiera acercarme más tanto a la esfera como a como a la placa al vidrio divisor de haz. Entonces se decidió utilizar una montura diferente en donde se utiliza una placa de aluminio metálica y se adhiere la esfera de calibración a esta placa, lo cual ya no permite, lo cual nos permite el acercarnos mucho más a la placa divisora de haz. Este es el montaje experimental que se utilizó. Como vemos en la primera imagen, la esfera de calibración pues ya está prácticamente en el límite de la placa, cosa que no nos permitía la otra montura. Bueno, la distancia final es entre los elementos. De la placa Harman a la esfera hay una distancia de 60 milímetros y de la cámara a la esfera es una distancia de 173 milímetros, que es la distancia de trabajo nominal de la lente. Eh, con estos datos se obtuvo el tamaño imagen eh, que hay que se va a formar en la esfera, dando como resultado un área abarcada aproximadamente de 6 milímetros cuadrados. Eh, bueno, aquí se muestra la adquisición del Harmangrama. Este es el Harmangrama capturado sobre la esfera y que tiene un área de cobertura de 6 milímetros cuadrados. Están 2 milímetros por debajo del ideal para poder alcanzar los 8 milímetros cuadrados de la zona paracentral, que era el principal objetivo. Y pues está un total de 100 puntos aberrados. Tanto al Harmangrama como a la imagen de referencia se le hizo un procesamiento. Primero fue la extracción del plano de luminiscencia para volver la imagen a escala de grises. Luego una binarización automática por intervarianza. Operaciones morfológicas para remover pequeñas partículas que se pudieran encontrar en la imagen. Esto debido a que pues siempre puede existir algún píxel en la cámara que esté quemado y pueda representar un objeto no deseado en la imagen. Después, una transformación morfológica primaria de automedia con el fin de forzar a los puntos a quedar lo más circulares posibles. Después se hizo el cálculo del centroide mediante un análisis de partículas. Y finalmente el cálculo del centro de la imagen, para que tanto la imagen de referencia como el Harman-Gamma tuvieran el mismo origen y no afectar el hecho de que fueron capturadas en diferentes configuraciones. Aquí vemos el Harman-Gamma binarizado con cada uno de los puntos identificados. Al patrón de referencia se le aplicó un escalamiento. ¿Por qué? Porque como la prueba Harman que estamos llevando a cabo se conoce como una prueba Harman tipo nula, eh, se tuvo que ajustar el tamaño del patrón de referencia al tamaño de la imagen virtual eh, formada, formada sobre la esfera, como si no existiera una curvatura, vaya, que fuera una imagen perfecta formada por un espejo plano. Se escaló mediante un instrumento del Vision Assistant que se llama iMac Resample, siguiendo una interpolación de onda cero.
Y igualmente a las coordenadas de cada uno de los spots se le restan las coordenadas del centroide de cada una de sus respectivas imágenes para que tengan como origen el centroide de la imagen. Ahora, lo que tiene que ver con la recuperación del frente de onda, hay dos grandes divisiones, dos vertientes. Es el método zonal y el método modal. En el método zonal se utilizan las aberraciones transversales del Harman-Grama para calcular su, eh, sus centroides, y mediante integraciones numéricas se logra la reconstrucción del frente de onda. En los métodos modales se, se atribuyen las aberraciones más bien, se hace una descomposición en términos de funciones, como pueden ser los polinomios de Cerny, eh, funciones en series de Taylor, etc. A cada una de estas aberraciones, por medio de estas aberraciones se calculan los coeficientes de las funciones que se seleccionaron, y la sumatoria de estos polinomios con sus respectivos coeficientes da lugar al frente de onda. En nuestro caso, aquí vamos a presentar los resultados que se obtuvieron por el algoritmo de Southwell. El algoritmo de Southwell toma en cuenta como referencia cada uno de los centroides de los puntos en la placa. Es decir, la aberración se calcula con respecto a la posición del mismo punto, pero en su estado no aberrado. Mediante las ecuaciones 4a y 4b, donde Sx representa eh, las aberraciones en X y Sy las aberraciones en Y, se puede recuperar el frente de onda. El método que se utilizó es una solución matricial con método iterativo, donde S es un vector columna con las mediciones de las aberraciones del Harman-Grama con respecto al patrón ideal. W es un vector columna de frente de onda desconocido, y C y E son matrices dispersas rectangulares. Y ds es la separación que hay entre los puntos en el patrón de referencia. Despejando esta ecuación se recuperó el frente de onda. Como resultados obtenidos, se obtuvo una reconstrucción del frente de onda, donde la matriz obtenida es la presentada en la tabla 1. Aquí en la figura 13 se puede ver la representación tridimensional del frente de onda. Con la finalidad de obtener el error en la reconstrucción, se simuló un frente de onda por medio de la expresión 3, donde se utilizó el radio de curvatura nominal de la esfera de calibración. Y se obtuvo la matriz mostrada en la tabla 2. A este frente de onda se le restó el frente de onda obtenido con el algoritmo de Southwell, y se obtuvo la siguiente gráfica de error. Está presentada en términos de porcentaje de error, donde el valor verdadero se le resta al valor experimental, se divide entre el valor verdadero o simulado y se multiplica por 100. Se puede apreciar en la figura que el mayor porcentaje de error se cuenta en las periferias. Esto se le puede atribuir a que
el Harmangrama obtenido tiene ciertas desviaciones o inclinaciones y no está perfectamente alineado con respecto al centro de la esfera. Esto por algunas limitaciones eh, en el laboratorio para poder tener una montura que sea lo suficientemente eficaz para alinearlo de una manera adecuada, ya que las monturas con las que se cuentan ahorita son monturas rígidas que solo se mueven en un solo eje, por lo cual es un poco complicado el alineamiento. Como actividades por realizar o trabajo futuro, está la reconstrucción del frente de onda del método Harman en términos de polinomio de Cernic en esferas de calibración. De esto ya se tienen los primeros resultados, sin embargo, no se están presentando porque queremos darle una adecuada interpretación a, a cada uno de los polinomios y qué es lo que deberíamos estar obteniendo de este Harmangrama. Después está la prueba en voluntarios aplicando la técnica modificada de Mendoza, análisis de reconstrucción de córneas en vivo por técnica de Mendoza, y está pendiente una estancia al CIO que está sujeta a que haya semáforo verde en las ciudades de ambas instituciones. Este es mi calendario donde se planean estas actividades pendientes hasta el mes de diciembre del presente año. Como avances en los productos integrales, pues se tienen ya el artículo de revisión en una revista que se llama Óptica Pura y Aplicada, un artículo de congreso y el trabajo anterior, que tiene que ver con el método de Mendoza, se envió a una revista que se llama Óptica Aplicata, la cual se envió el 24 del presente año, el 24 de febrero del presente año, y se encuentra en proceso de segunda revisión. En cuanto al avance de escritura del documento de tesis, tengo el 75% y el examen TOEFL se obtuvo un puntaje de 557. Estas son algunas de las referencias que utilicé y mi parte sería todo. Ok, muchas gracias.